El tema que nos toca abordar el día de hoy es la terminación del contrato de trabajo. En la página que les cedí a ustedes tiene sus generalidades. ¿Qué es lo que significa esto? La terminación del contrato de trabajo consiste en la extinción de todos los derechos y todas las obligaciones derivadas del mismo para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empleado. Entonces, en la terminación lo que encierra dentro del concepto es la cesación definitiva de los efectos del contrato. Y acá ustedes tienen su clasificación que está cuáles serían las razones por las cuales termina un contrato de trabajo, que el artículo 78 indica cuáles son las causas generales o causas comunes, están las causas especiales y justificadas en el artículo 81, que viene a ser el despido, las causas especiales y justificadas especificadas en el artículo 84, que viene a ser el retiro del funcionario. Y está el caso que es más común de todo, que es la terminación con preaviso sin justa causa. O sea que en este generalmente se da que uno de los contratantes decide terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Y en cualquiera de los casos existe esta institución que se llama el preaviso. Con relación a la antigüedad, ustedes deben saber que existe una forma de establecer la antigüedad y nosotros ya habíamos visto, inclusive yo les coloqué a ustedes en la prueba que acabamos de pasar, desde cuándo comienza a contarse la antigüedad. Y una vez que el funcionario haya pasado el periodo de prueba inicial, según el artículo 59, ya comienza a contarse la antigüedad del funcionario. O sea que si pasa ese periodo de prueba y si ese funcionario tenía 2 meses de periodo de prueba, entonces al efectivizarse su contrato, entonces ya comienza, o sea, ya tiene una antigüedad de 2 meses. Esta antigüedad no se verá interrumpida, dice, por enfermedades, por licencias, por vacaciones, por huelgas o paros, de ninguna manera. Para la aplicación del preaviso y para ver en realidad todos los derechos del empleador y del empleado, pero en este caso es más del empleado, se aplica entonces uno, una, vamos a decir, unos ejemplos que nombra acá el libro para fijar la antigüedad del funcionario. Eso es muy importante, porque dependiendo de la antigüedad, entonces también dependen los derechos. Entonces acá ustedes tienen unos ejemplos prácticos para fijar la antigüedad del funcionario. Ya en lo referente a las fórmulas relacionadas a cada uno de los derechos, yo voy a estar pasándole a ustedes en el transcurso del mes. Bueno, esta terminación de contratos tiene sus causas, ¿verdad? Y acá, de una manera genérica, ¿verdad? Cita cuáles serían sus causas. Acá tenemos los casos en que el contrato termina sin responsabilidad de las partes, o sea que ninguna de las dos tiene responsabilidad. Están las que están estipuladas en la misma ley, está el mutuo consentimiento, ese mutuo consentimiento debe estar formalizado por el escribano público. Acuérdense que hoy día todo se hace ante la escribanía, en los casos de despido, en los casos de renuncia, ¿entienden? La muerte del trabajador, la muerte, la incapacidad física también del empleador, el vencimiento del plazo, la terminación de la obra, que son causas comunes que no generan ninguna responsabilidad a las partes. Después nosotros tenemos los casos en que el contrato termina con responsabilidad para el empleador. En este caso, acá particularmente establece la indemnización por tiempo de servicio. Y aquí es donde nosotros tenemos la fórmula que nos indica en esta parte. Entonces, si el empleador es dimitido o es despedido esa terminación del contrato de trabajo se debe al empleador, es culpa del empleador, por decirlo así, para que mejor entiendan.
entonces el empleador está obligado a indemnizar a ese funcionario por la buena labor que tuvo. Es como una gratitud. Entonces, si el funcionario, acá entra a tallar ese tema de la antigüedad, que es muy importante que ustedes sepan manejar. Entonces, si un funcionario tiene hasta 5 años de antigüedad, tiene un mes de salario. Si el funcionario tiene entre 5 y 10 años de antigüedad, le corresponde 2 meses de salario. Y en el caso de que, ¿verdad? En el caso de que tenga más de 10 años, le corresponde 3 salarios. Los salarios que está ganando. Cuando prescribe la acción para reclamar estos derechos, prescriben, dice, a los 60 días. O sea, yo tengo 60 días para reclamar. Pasado ese tiempo, yo ya no puedo reclamar. O sea que también en 60 días ya deben pagar de tu liquidación. Esta es la parte donde ustedes tienen un ejemplo de lo que yo les estaba mencionando a ustedes. Después viene la terminación del contrato del trabajo por voluntad unilateral del, vamos a decir, terminación del contrato del trabajo por voluntad unilateral del empleado. Acá nosotros hablamos del despido básicamente. Entonces el despido consiste en terminar el contrato de trabajo por declaración de voluntad unilateral y decisoria del empleado. ¿Cuáles son las clases de despido? Está el justificado y está el injustificado. El justificado es cuando el empleador comprueba de que el funcionario faltó en alguna de sus obligaciones. Y el injustificado es cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin fundarse en ninguna de las articulaciones establecidas eh, en el código laboral, ¿verdad? Es decir, el empleado no tuvo la culpa. Entonces, ¿cuáles son las causas justificadas? Ustedes tienen aquí totalmente enumerado. De una de ellas, por ejemplo, la comisión de algún acto que sea dañoso para el compañero de trabajo, la violencia, las amenazas, injurias, perjuicios materiales, hechos inmorales. O sea que tienen un montón de cosas ahí para citar. Muchos. Después tenemos los efectos legales del despido. Eh, si el empleador prueba la existencia de una causa justa de despido, prevista en el artículo 81, donde establece todo eso, entonces el despido del trabajador es justificado y no produce responsabilidad alguna con respecto al empleado. El trabajador en todo caso tiene derecho al cobro del aguinaldo proporcional. O sea que si a uno se le despide eh, y cometió alguno de estos hechos que nosotros citamos acá, solamente va a tener derecho, dice, al aguinaldo proporcional, nada más, porque el aguinaldo es inembargable, si ustedes recuerdan, es inembargable, en ningún caso se te puede quitar. Y al respecto, dice acá el artículo 82, en su primera parte manifiesta el empleador que despida al trabajador o rescinda del contrato de trabajo por las causas especificadas en el artículo 81, no incurre en responsabilidad alguna ni asume obligación de preavisar ni indemnizar. Son las dos cosas que no se le va a pagar. Ni el preaviso ni la indemnización. Lo único que probablemente va a recibir es su aguinaldo. Después ustedes tienen todo acá unos articulados relacionados también a eso. Acá tenemos otra fórmula que está relacionada a la indemnización por despido injustificado. Recuerden que con relación a este ítem, al despido injustificado, el funcionario tiene el siguiente derecho. Tiene el derecho de que se le pague 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, calculando en la forma mencionada en el inciso B del artículo 92, que expresa lo siguiente: la indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses, que tenga en vigencia el contrato o fracción o tiempo menor, si no hubiese aportado dicho término.
En el caso, supongamos que el trabajador haya trabajado los primeros 3 meses con un salario de 2 millones. Y hasta hoy día, que ya es junio, entonces trabajó con un salario de 2,5 millones. Entonces lo que nos dice a nosotros acá es que nosotros tenemos que promediar los últimos 6 meses para quitar esta cuestión del salario diario. Entonces vamos a sumar 6 millones, ¿verdad? Más 7,5 millones y ese nosotros vamos a promediar para saber cuánto va a ser su salario diario para quitarle y para calcularle este tema de la indemnización que son 15 salarios por cada año que trabajó. Acá también habla de la indemnización por falta de preaviso. Dice que si el empleador que no haya dado el preaviso o la diese sin ajustarse a los requisitos legales, está obligado a pagarle ese periodo de, vamos a decir, ese periodo de preaviso. Es lo que más se hace, ¿verdad? Se le despide y ya se le paga luego su preaviso. Eso es una praxis ya hoy día. Y acá habla otra vez de la prescripción de la acción. Esta acción para el tema de la indemnización también tiene 60 días, ¿no? Y acá se vuelve a hacer otra vez la salvedad con relación a esto, al preaviso y la indemnización, que no se podrán compensar, que no será objeto de venta, de cesión ni embargo, salvo la mitad en concepto de pensiones alimenticias, que es un tema que nosotros ya vimos también la vez pasada. En esta parte, por ejemplo, vuelve a recalcar otra vez todo lo que nosotros ya habíamos leído más arriba. Y acá tenemos cuando el funcionario decide retirarse, decide él terminar el contrato. Entonces, de ahí también tenemos nosotros su concepto, acá también tenemos el justificado y el injustificado, perdón, está el retiro justificado que el empleador habrá incurrido en alguna cuestión así lamentable y entonces se retira el funcionario. En este caso también corresponde la indemnización del preaviso. En el retiro injustificado, en este caso, el empleado es el que debe preavisar a su patrón. Esa es como una manera de indemnizarle también. Entonces también hay que tener en cuenta esa parte. Acuérdense que acá hace otra vez, recalca otra vez que en el caso del retiro justificado, el funcionario, el trabajador, tiene los mismos derechos de que si se le hubiese despedido injustificadamente. Se le debe pagar la indemnización y se le debe pagar el preaviso. No ocurre así cuando es retiro justificado. Cuando el retiro es injustificado, dice, y cuando causa perjuicios al empleador, entonces el empleado es responsable pecuniariamente por causar ese perjuicio y debe el equivalente de la mitad de la indemnización por despido injustificado. Y eso se le va a descontar de su salario en ese momento. Entonces, en esta parte damos por finalizada la primera parte de este contenido que es extenso y la próxima clase vamos a estar hablando del preaviso, ya con los debidos ejercicios de aplicación que deben hacer para ir sumando puntos al trabajo práctico.